Hola, soy Jesús Nieto Martínez con un nuevo video del curso de combinatoria. Vamos a hablar hoy de sumas formales infinitas, pero antes vamos a recordar lo que hicimos en el video anterior. Dimos un par de ejemplos de aplicaciones de los dígrafos, específicamente de dígrafos ponderados. Hicimos lo que se conoce como el análisis del camino crítico en una red de actividades. Y el otro ejemplo fue en una red en la que se distribuye información, por ejemplo, o algún suministro que fluye de un punto a otro. Uno de los puntos se llama fuente, el otro punto se llama sumidero, y ese flujo se, se da a través de los lados del grafo dirigido, del dígrafo. Entonces, es importante calcular el flujo máximo que se puede dar en una red como esa. Lo que hicimos fue dar una cota superior del valor de ese flujo en una red dada. Hablamos entonces de flujo en redes y de caminos críticos en el video anterior. Con eso cerramos lo que tiene que ver con grafos y con dígrafos en este curso. Vamos a comenzar ahora con el tema más combinatorio, que es para resolver problemas de conteo utilizando herramientas algebraicas. Por ejemplo, recuerda que para calcular la cantidad de maneras de distribuir n objetos en m casillas, utiliza el número combinatorio de m en n. Es lo mismo que contar la cantidad de subconjuntos de tamaño n en un conjunto de tamaño m. Ese número se puede obtener o aparece en el desarrollo del binomio de Newton, digamos m en n, desde, bueno, m en n no, sí, de m en n, de x a la n igual a 0 hasta m. Esto es 1 más x a la m. El coeficiente de x a la n es ese número combinatorio m en n. Entonces, esta expresión algebraica está vinculada a esta expresión combinatoria. Entonces, ese vínculo álgebra con combinatoria es el que vamos a aprovechar hoy para ver algunos aspectos, algunas técnicas que se pueden utilizar para resolver algunos problemas. Por ejemplo, aquí tienes un planteamiento, tienes, hablando de un examen de matemática 1 en el que hay un grupo de preguntas sobre funciones, conceptos básicos de funciones, un grupo de preguntas sobre límites y continuidad y otro grupo de preguntas sobre derivadas. Es una lista larga de preguntas, entonces esas preguntas están clasificadas según el tema. Y las condiciones que pone el profesor es vas a resolver 7 de esas preguntas con las condiciones de que del primer grupo no más, no más de 2 preguntas. No más de 2 preguntas del grupo 1. Por lo menos 2 preguntas sobre límites. Tienes que saber algo de límites, tienes que saber algo de continuidad y tienes que saber sobre derivadas. 3 o más preguntas sobre derivadas, 2 o más preguntas sobre límites, no más de 2 preguntas sobre funciones. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuántas posibilidades tienen los estudiantes para elegir? Este es un caso en el que, como los números son pequeños, se puede hacer a mano, se puede hacer una tablita en la que están todas las posibilidades, están indicadas acá.
Por ejemplo, ninguna pregunta del grupo 1, 4 del grupo 2, 3 del grupo 3. Aquí están todas las posibilidades, hay 6 posibilidades, se puede hacer a mano. Pero lo que vamos a hacer es analizar ese problema que está ya resuelto a mano, cómo se vincularía esto a expresiones algebraicas. Entonces, lo primero que uno observa acá, o lo primero que ya uno sabe, es que son 7 preguntas. Esto podemos verlo como casillas, y los números que aparecen, bueno, son los números que vamos a colocar en cada casilla. M1, M2 y M3. M1 para la primera casilla, M2 para la segunda, M3 para la tercera, y queremos que la suma de eso sea 7. Y eso está restringido a que en la primera casilla las posibilidades son solo 0, 1 y 2. O sea, M1 está entre 0 y 2. M2 puede ser 2, 3 o 4. Y M3 puede ser 3, 4 o 5. Por supuesto, las soluciones de esto es en Z, son números enteros no negativos, sujeto a estas condiciones. Esto, si queremos vincularlo a una expresión algebraica, esta sería apropiada. Son potencias de x en la que el primer factor corresponde a la primera casilla, el segundo a la segunda y el tercero a la tercera. Las potencias que aparecen en x son las posibilidades en cada una de las casillas. 0, 1 o 2, x a la 0, x a la 1, x a la 2, y así para las otras dos casillas. ¿Y qué es lo que queremos? Que sumen 7. Que sumen 7 quiere decir cuál es el coeficiente de x a la 7 en este producto. O sea, lo que tienes que hacer es desarrollar esto y ver cuál es el coeficiente que aparece en x a la 7, y esa sería la respuesta de esto acá. Por supuesto, esto podría ser mucho más complicado si las restricciones o la cantidad de incógnita acá aumenta, o si las restricciones, como digo, son números más grandes, etc. Entonces esto podría ser muy complicado. Por lo tanto, vamos a mostrar aquí de una vez cómo hacer esto para no tener que hacer cálculos engorrosos. Vamos a utilizar nuestra biblioteca de cálculo simbólico en Python que se llama SymPy. La importamos con el alias sp y vamos entonces a ver qué necesitamos para hacer lo que acabamos de decir. Queremos escribir esta expresión, queremos desarrollarla y queremos obtener el coeficiente de x a la 7 una vez que esto esté desarrollado. Entonces vamos a necesitar el símbolo x, vamos a necesitar la expresión p, vamos a desarrollarla, vamos a obtener el coeficiente de x a la 7. Para definir el símbolo utilizamos este comando de acá, sp.symbol o symbol con S mayúscula si vamos a definir uno solo. Se pueden definir más de uno con symbols con S, termina en S, pero comienza con S minúscula. Y puedes definir X, Y, Z y colocar aquí X, Y, Z entre comillas simples y separados por espacios. Pero bueno, como es una sola la que vamos a definir aquí, sp.symbol con mayúscula entre comillas simples X. Este símbolo de aquí es el que se va a mostrar, y este símbolo de aquí es la variable de Python en la que estamos guardando ese símbolo. Se recomienda que este nombre que vas a ponerle a esa variable de Python sea este mismo, porque aunque se puede colocar cualquier otra cosa, es conveniente para que tú mismo no te enredes que este símbolo sea igual a este. Entonces, bueno, ponemos X es ese símbolo. Lo que quería destacar es que aquí esta X es una variable de Python y esta X es el símbolo matemático que vamos a utilizar y es el que se va a mostrar en las respuestas, en las salidas al escribir acá. Entonces eso es X, P es esta expresión. Ya sabes que en Python la suma es el símbolo más igual, la multiplicación es el asterisco y la potenciación es el doble asterisco. Entonces ese producto es P, sería esto,
lo guardamos en la variable p, y entonces lo que hay en esa variable p, que es ese producto, en símbolos, se expande. Expand es el comando para desarrollar ese producto. sp.expand. Hasta aquí, eso lo que hace es desarrollar ese producto. Y luego, el método .coef lo que hace es extraer el coeficiente de x a la 7 en, en ese desarrollo de esta expresión. El resultado es, ya sabemos cuál es el resultado, 6. Solo que queríamos mostrar esta rutina o esta metodología para que lo hagas en general. Si tienes una expresión aquí enorme, desarrollarla y extraer el coeficiente con el exponente determinado n, lo que tienes que hacer es esto. Bien, entonces, eso para que tengas una idea de qué es lo que queremos. Tenemos un problema combinatorio y para resolverlo utilizamos expresiones algebraicas. Entonces, todo problema de este tipo, resolver una ecuación en z, como esta, y con las variables restringidas de esta manera, se puede hacer esto, un factor para cada una de las casillas o de las incógnitas acá, y los exponentes son según las restricciones que aparecen acá. Y entonces lo que queremos es el coeficiente de x elevado a el resultado de la suma aquí en ese desarrollo. Y si utilizas SymPy para sacar las cuentas que son engorrosas, pues perfecto, mucho mejor. La idea es entonces, bueno, aquí teníamos polinomios, pero como queremos en general para fórmulas de sucesiones infinitas, entonces vamos a utilizar expresiones como sumas infinitas de potencias de x, en la que los coeficientes son los que nos interesan para obtener soluciones de problemas combinatorios. ¿Por qué sumas infinitas? Porque se puede aprovechar cosas como esta. Si tú tienes una suma infinita en la que la multiplicación se efectúa de forma distributiva, si haces esto, multiplicar por 1, te queda esto igual, multiplicar por menos x, te van a quedar estos con negativo y se van a cancelar y lo único que va a quedar es el 1. Aquí no estamos hablando de convergencia, no estamos hablando de funciones, aquí no se trata ni de funciones, ni de convergencia, ni de series en el sentido del análisis. Estos son solamente símbolos, son expresiones simbólicas que se manipulan netamente desde el punto de vista algebraico. Así que esto da 1 para nosotros. Cuando da 1 lo que quiere decir es 1 más 0 por x más 0 por x cuadrado más 0 por x a la 3, etc. Visto como un objeto de esta forma, como una suma formal infinita. Eso es a lo que vamos. En ese sentido, esa suma formal infinita tiene esta otra suma formal infinita, solo que los términos de esta son 0 a partir de x cuadrado, como inverso. Esto sería inverso de esto y viceversa. Esto sería inverso de esto desde el punto de vista multiplicativo. Esto es una ventaja en comparación con los polinomios, ya que los polinomios no tienen inverso en general. Pero aquí sí vamos a tener muchas expresiones infinitas como esta que tienen inverso y vamos a aprovechar eso. Porque entonces los inversos los podemos escribir de esta forma. Y en este caso particular, esta suma de acá, infinita, se puede expresar mediante esta fórmula. Esta fórmula simplemente es otra manera de escribir el inverso de esta suma de acá. Y el inverso de esta suma de acá es en este sentido. Lo que estamos diciendo es que al multiplicar estos dos da 1. Advertencia, esto en la bibliografía usual se conoce, le dicen funciones generatrices. No me gusta esa terminología porque estos no son funciones. Aquí no estamos hablando de, por ejemplo, cuál es el dominio de esta función, para qué valores de x esto está definido. Entonces hay que hablar de convergencia y eso no nos interesa para nada en lo que vamos a hacer.
Así que eso no tiene importancia para nosotros. No vamos a hablar de convergencia. Por lo tanto, no tiene chiste hablar de funciones acá, porque estos no son funciones. Son simplemente expresiones que vamos a utilizar para aprovechar la combinatoria que aparece en los cálculos de acá. Entonces, solamente hay que saber que en algunos libros esto se llama funciones generatrices. Nosotros no vamos a hablar de funciones generatrices, estas son sumas formales infinitas que sirven para generar sucesiones infinitas de números, y esas sucesiones infinitas de números van a resolvernos a nosotros problemas combinatorios. Entonces, por eso menciono aquí que, bueno, suele decirse que esta expresión genera la sucesión de los coeficientes 1, 1, 1, etc. Esto sería una fórmula que genera esa sucesión. Esto de acá entonces genera eso. Lo que nos interesa a nosotros es qué es una suma formal infinita. Tiene esta forma, donde los AN son números reales, y vamos a sumarlos. Expresiones de esta forma los sumamos término a término. Y el producto lo efectuamos, la multiplicación la efectuamos de manera distributiva. El coeficiente C sub n de este producto se obtiene con todas las combinaciones en las que la suma de los índices sea n. Este es el coeficiente de x a la n en este desarrollo. Multiplicar por un escalar a una suma infinita es simplemente la suma infinita en la que los coeficientes tienen a ese escalar allí multiplicando. Esto nos da una estructura bien específica para las sumas formales infinitas. Si te interesa saber qué clase de estructura es, eso es un anillo que es conmutativo, en el cual la suma formal infinita, que es 1 más 0 por x más 0 por x cuadrado, etc., eso se comporta como elemento neutro de la multiplicación, así que es un anillo conmutativo con identidad o con unidad. La unidad es esa serie, esa suma que dijimos, el 1 más 0 por x más 0 por x cuadrado, etc. Bien, ya vimos que hay algunas que tienen su inverso. Por ejemplo, esta tiene su inverso, que sería este. Entonces, el inverso, a ver, ¿por dónde estamos? Ajá, lo que queremos es ver esta suma, es el inverso de esta otra suma, si y solo si al multiplicarlos da ese elemento neutro del que hablamos, el 1. El 1 para el coeficiente de x a la 0, que en el producto corresponde con a sub 0 por b sub 0. Y todos los demás coeficientes deben ser 0. El coeficiente de x, por ejemplo, es a sub 0 por b1 más a sub 1 por b0. Eso tiene que ser 0. El coeficiente de x cuadrado sería esta suma. Es la suma de los productos en los que las combinaciones, los índices suman el exponente. Por ejemplo, para x a la 2, este es el coeficiente. Eso tiene que ser 0. Y lo mismo para x a la 3, etc. Entonces, este es el inverso de este, si solo si a sub 0 por b sub 0 da 1. Esta expresión da 0. Esta expresión da 0. La que corresponde a x a la 3 da 0, etc. Para que esto sea 1, necesariamente a sub 0 debe ser distinto de 0. Y a partir de allí obtienes b sub 0. Y teniendo ya b sub 0, como ya tienes a sub 0, tienes b sub 0, tienes a sub 0 y tienes a sub 1, a partir de esta obtienes b sub 1. Y ya teniendo b sub 1, b sub 0, a sub 0 y a sub 1, b sub 1, a sub 1, b sub 0, y ya tienes a sub 2 porque las a's son datos, obtienes b sub 2 a partir de esta. Y así sucesivamente. Es decir, se puede resolver cuáles son los coeficientes de la b siempre que a sub 0 sea distinto de 0. Porque es lo que necesitamos para tener b sub 0 y así sucesivamente. La única condición que requerimos es que a sub 0 sea distinto de 0. Es decir, una suma formal infinita como esta
tiene inverso multiplicativo si, solo si a sub 0, el término correspondiente a x a la 0 es distinto de 0. Aquí tenemos un par de ejemplos. 1 más x a la menos 1, que lo vamos a escribir así, es esta en la que esto aparece alternado porque esto lo tenemos a partir de la que ya teníamos arriba, la de 1 menos x, esta, es decir, esta, pero en lugar de colocar x acá colocamos menos x, sería 1 menos menos x, entonces sería menos para los exponentes impares y más para los exponentes pares, por eso tenemos esto acá. Y un poco más general, si esto tiene un número alfa multiplicando aquí, alfa es un número real, entonces 1 sobre 1 menos alfa x va a representar simbólicamente esta expresión. Una vez que ya hemos definido lo que es esto, podemos definir esto simplemente como el producto de esto consigo mismo m veces. Esto ya sabemos que sería esta suma infinita. Si la multiplicamos por ella misma m veces, a eso es a lo que vamos a llamar 1 menos x a la menos m. Entonces esto que está acá es un producto finito, o sea, tiene finitos factores, tiene m factores, pero los factores son sumas infinitas. ¿Cuál es el coeficiente de x a la n en ese desarrollo? Bueno, fíjate que la manera de multiplicar es, podemos verla desde el punto de vista combinatorio, de cuántas maneras yo puedo elegir un término de acá, un término de acá, un término de acá, de manera que la suma de los exponentes de n, eso equivale a cuántas formas hay de distribuir n objetos en m casillas, siendo indistinguibles esos objetos, y eso es lo mismo también a lo que llamamos en el curso de matemáticas discretas selecciones de tamaño n no ordenadas con repetición tomadas en un conjunto que tiene m objetos. Eso está dado por este número combinatorio. Ese número combinatorio de acá. Quiere decir entonces que esta expresión elevado a la menos m es esta suma. Los coeficientes son estos números combinatorios de acá. Ahora lo que queremos es unificar esto, expresar todo esto. Fíjate que esto se parece a lo del binomio de Newton, solo que el exponente es negativo. Así que podemos hacer una especie de extensión de eso, comenzando primero diciendo que, bueno, si yo quiero cambiar este menos por un más, como vimos arriba, lo que hay que hacer es alternar los signos. Menos y más para los pares y para los impares. Eso por allí para cambiar el menos por un más. Pero ahora yo quiero expresar esto, escribirlo con una notación que sea compatible con la del binomio de Newton. O sea, vamos a definir un binomio, un número binomial de esto, un coeficiente binomial generalizado. Para alfa, un número real cualquiera, y n entero positivo, vamos a definirlo así. Esto coincide cuando alfa es entero mayor o igual que n. Esto da lo mismo que alfa factorial sobre alfa menos n factorial por n factorial. Eso es si es entero positivo mayor o igual que n. Pero para definirlo en general lo hacemos de esta manera, que tiene total sentido porque aquí no hay ningún factorial arriba, simplemente a alfa le restas 1, a alfa le restas 2, hasta que le restes el número este más 1. Esta es la definición del coeficiente binomial generalizada y en particular cuando se trata de números enteros aquí, un número entero aquí negativo, si estoy diciendo que m es positivo, entonces esto es negativo. Esto aplicándole esta definición nos da esto de acá, simplemente es sustituir por alfa el menos m y dependiendo de la cantidad de factores que hay aquí, que son n, hay un menos 1 allí multiplicando. Entonces, menos 1 a la n, y podemos sacar el menos de todo,
Y nos queda ahora esta expresión. Esta expresión sí podemos expresarla en términos usuales porque ya m es un entero positivo. M es un entero positivo, esta expresión que está acá es esta misma. Lo único nuevo que hay es esta de este lado, que sería este menos 1 alternando. Entonces, esta expresión coincide con esta. Entonces, vamos a quedarnos con eso. Ya tenemos entonces, ya sabemos lo que es este combinatorio cuando m es mayor o igual que n y es entero. Cuando es negativo, da esto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer eh, cuando, cuando vale 0 el denominador no, el de acá? Vamos a definirlo. En el caso de que alfa sea real, no importa. Pero si este es 0, lo definimos como 1 para que las cuentas cuadren, como siempre se hace en esto. Y ya sabes que si n es más grande que m, esto da 0. Por lo tanto, con estas condiciones y con esta definición, 1 más x a la k va a ser esto, tal cual, como con el binomio de Newton, solo que si k es positivo, va a llegar un momento en que este número lo supera, entonces se anula y esto sería solamente hasta el valor que tiene aquí, hasta k. Es el binomio de Newton usual. Pero cuando k es negativo, entonces sí te da una serie, una suma infinita acá. Esto generaliza entonces la fórmula del binomio de Newton para cuando k es un número entero. Es tal cual la misma fórmula, solo que ahora esto tiene su significado cuando k es negativo. Así que tenemos ese resultado por allí. Un resultado interesante que podemos utilizar, por ejemplo, para obtener esto, esta fórmula, que es lo que que es lo que vamos a escribir en adelante. Vamos a escribirlo como 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Vamos a escribirlo así. Lo que significa es esto, y eso, repito, lo que significa es que esto al multiplicarlo por 1 menos x al cuadrado da 1. Eso es lo que estamos diciendo aquí. No estamos diciendo nada aquí de funciones, ni de convergencia, ni nada de eso, porque ni siquiera nos interesa. Solo nos interesan estos coeficientes, porque vamos a utilizarlos para resolver problemas, repito, combinatorios. Entonces tenemos este ejemplo particular por allí, que lo vamos a utilizar más adelante. Así que tomemos nota de esto. 1 sobre 1 menos x al cuadrado, vamos a sustituirlo por esta suma formal infinita, la que tiene como término general n más 1, x a la n. Entonces, para que tengas idea de qué es lo que vamos a hacer a continuación o después, más adelante, con todas estas herramientas, aquí va un ejemplo. ¿Qué pasa si tienes una sucesión que está definida de manera recursiva o de manera recurrente? Si tienes una recurrencia en la que te doy el primero y el segundo término y entonces del tercero en adelante requieres de los dos anteriores para calcularlo. Entonces es muy útil saber si se puede determinar una fórmula cerrada para A sub n, una fórmula en la que no se necesite saber cuánto valen los anteriores. Si yo quiero saber cuánto vale A sub 20, quiero que eso no, no tenga como requisito saber cuánto vale A sub 19 y A sub 18, porque entonces para A sub 19 necesito A sub 18, A sub 17 y etcétera, hasta que llegue hasta A sub 1 y A sub 0. Quiero una fórmula en la que solamente aparezca la n y no aparezcan los términos anteriores para, para hacerlo precisamente eficiente. Entonces lo que queremos es una fórmula, por ejemplo, como lo que queremos, una suma formal infinita y que tenga como coeficientes precisamente los a sub n.
Entonces, en este caso, utilizando estos datos a sub 0 igual a 1, a sub 1 igual a 5, podemos agruparlo de esta manera: x más 5 por esta expresión, 6 por esta expresión, etc. Queda x más 5x por f de x más 6x cuadrado por f de x. Y ahora tú puedes resolver en esta, como tienes f de x aquí, f de x aquí, f de x aquí, resuelves y te queda esto. Y en esta expresión, este de acá lo puedes expresar como estas sumas, que son más simples, y cada una de estas sumas, ya vimos anteriormente, que representa, o sea, 1 sobre 1 menos 3x representa en forma de suma infinita, representa esto, donde el alfa en este caso es 3, y la otra, el alfa es 2. Entonces la de esta representa esta suma infinita, la de esta representa esta suma infinita. Estas dos sumas, si las agrupas, entonces tienes como coeficiente este menos este. O sea que a sub n es 3 a la n menos 2 a la n. Haciendo este tipo de manipulaciones simbólicas, repito, yo no estoy hablando aquí de convergencia ni de nada de eso. Haciendo ese tipo de manipulaciones aquí simbólicas, se obtiene el coeficiente, que es lo que nos interesa. Entonces, esta relación de recurrencia se simplifica y queda de esta forma. Ahora ya no necesito, para saber a sub 100, lo que necesito es 3 a la 100 menos 2 a la 100. No necesito a sub 99 y a sub 98. Eso es lo que me da la recurrencia acá. Término depende de los dos anteriores. Si resolvemos eso haciendo este tipo de manipulaciones. Ya que arriba estábamos aprovechando, cuando teníamos cálculos engorrosos, por ejemplo, un cálculo como este, pero si tienes 5 factores y esto llega hasta x a la 80, por ejemplo, utilizamos SymPy para no hacer nosotros a mano esos cálculos. Entonces, a veces también puede ser un fastidio, puede ser muy engorroso expresar una fracción como esta como suma de fracciones más simples, ¿no? Entonces, te muestro aquí en la herramienta sp.apart de una expresión, lo que hace es eso precisamente. Aquí está esta expresión x sobre 1 menos 5x más 6 por x cuadrado, y hacemos sp.apart de esa expresión f y nos da esa descomposición como sumas: 1 sobre 1 menos 2x, que está al revés, por lo tanto es menos, y 1 sobre 1 menos 3x, con este menos da al revés, ¿no? Como está aquí. Esta es una herramienta también útil cuando estamos haciendo este tipo de cálculo. Entonces, claro, esto es para que tengas idea de hacia dónde vamos. Y para resumir, se pueden utilizar manipulaciones de expresiones algebraicas para resolver problemas combinatorios y en particular problemas de recurrencia. En el próximo video vamos a continuar con el tema de las recurrencias. Vamos a dejarlo hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.